El sol de Madrid se colaba por las cortinas de mi habitación de hotel, tiñendo de un cálido naranja las paredes blancas. Eran las 7 de la tarde y el bullicio de la Gran Vía empezaba a intensificarse, como si la ciudad entera se preparara para una noche más de tapas y risas. Yo, sin embargo, me sentía ajena a toda esa alegría. Llevaba ya una semana en la capital española, cerrando un importante acuerdo para la empresa de tecnología en la que trabajaba desde hacía 5 años. Me miré en el espejo mientras me arreglaba para bajar a cenar. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer de 35 años, con el pelo castaño recogido en un moño improvisado y unas ligeras ojeras que delataban el cansancio acumulado. María, me dije a mí misma, solo te queda una reunión más y podrás volver a casa. A Barcelona, a los brazos de Javier, mi marido desde hacía 10 años. Con un suspiro, cogí mi bolso y salí de la habitación. El restaurante del hotel era un lugar acogedor, con mesas de madera oscura y lámparas de luz tenue que creaban un ambiente íntimo. Me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver el ir y venir de la gente por la acera. Pedí una ensalada y una copa de vino tinto, más por costumbre que por hambre. Mientras esperaba mi pedido, saqué el móvil para revisar mis correos. Era viernes por la noche y, aunque intentaba no mezclar trabajo y vida personal, no pude evitar pensar en Javier. Normalmente, a esta hora estaríamos planeando nuestra cena de fin de semana o decidiendo qué película ver acurrucados en el sofá. Una punzada de nostalgia me atravesó el pecho. Lo echaba de menos, más de lo que quería admitir. Estaba a punto de enviarle un mensaje cuando la pantalla se iluminó con su nombre. Una sonrisa involuntaria se dibujó en mis labios mientras deslizaba el dedo para contestar. «Hola, cariño», exclamé, feliz de escuchar su voz después de un largo día de negociaciones. Pero el silencio al otro lado de la línea me heló la sangre. Algo no iba bien. «María». La voz de Javier sonaba distante, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. «Tenemos que hablar». Esas 4 palabras. Esas malditas 4 palabras que nunca auguran nada bueno. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. «¿Qué pasa, Javi? ¿Estás bien? ¿Ha ocurrido algo?» Otra pausa. Cada segundo de silencio era una tortura. «Estoy dejándote». Las palabras cayeron como un mazo sobre mi cabeza. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. El murmullo del restaurante, el tintineo de los cubiertos, todo se desvaneció en un zumbido sordo. ¿Qué quieres decir?», balbuceé, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Lo siento, María. Ya no puedo seguir con esto. He conocido a alguien». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las palabras de Javier seguían fluyendo, pero yo apenas podía entenderlas. Fragmentos de frases llegaban a mis oídos como dagas: «Llevo tiempo sintiéndome así, no quería hacerte daño, ella tiene 22 años». «¿22 años?», repetí, mi voz apenas un susurro. «Pero sí podrías ser su padre». Una risa amarga escapó de mis labios. Javier, mi Javier, el hombre con el que había compartido una década de mi vida, me estaba dejando por una chica que apenas había salido de la adolescencia. «Hay más», continuó él, su voz ahora más firme. «Vamos a tener un bebé. Una niña». El mundo se derrumbó a mi alrededor. La copa de vino que el camarero acababa de dejar en mi mesa se convirtió en un borrón rojo. Sentí náuseas. «¿Cuánto tiempo?», logré preguntar. 6 meses, respondió él, y pude detectar un atisbo de culpa en su voz. «Lo siento, María. De verdad que lo siento. 6 meses. Medio año de mentiras, de engaños, de vivir una vida que ya no era real». Recordé todas las noches que había llegado tarde del trabajo, todas las veces que había cancelado nuestros planes de último momento. ¿Cuántas de esas ocasiones había estado con ella? «He vendido la casa», continuó Javier, su voz ahora un murmullo. «Y el coche. Necesitábamos el dinero para empezar nuestra nueva vida juntos». Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi pecho. La casa que habíamos comprado juntos, llena de sueños y planes de futuro.
El coche que habíamos elegido pensando en los viajes que haríamos, en los hijos que tendríamos algún día. Todo se había esfumado en un instante. Una parte de mí quería gritar, llorar, suplicarle que recapacitara. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía, se mantuvo fría y calmada. Tal vez fuera el shock, o tal vez una fuerza interior que desconocía, pero logré mantener la compostura. «Está bien», dije, mi voz sorprendentemente firme. «¿Está bien?», repitió Javier, claramente desconcertado por mi reacción. «María, ¿me has oído? Te estoy dejando. He vendido nuestra casa, nuestro coche. Voy a ser padre con otra mujer». «Te he oído, Javier», respondí, cada palabra cuidadosamente medida. «Y he dicho que está bien». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a Javier, con el teléfono pegado a la oreja, tratando de entender mi reacción. Probablemente esperaba lágrimas, gritos, súplicas. Pero no le iba a dar esa satisfacción. «María, yo». «Adiós, Javier», le interrumpí, y colgué antes de que pudiera decir nada más. Me quedé mirando la pantalla del móvil durante lo que parecieron horas. Poco a poco, los sonidos del restaurante volvieron a filtrarse en mi conciencia. El camarero se acercó con mi ensalada, ajeno al terremoto que acababa de sacudir mi vida. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó, notando probablemente mi palidez. Levanté la vista y logré esbozar una sonrisa temblorosa. «Sí, gracias. Solo necesito un momento». El camarero asintió y se alejó, dejándome sola con mis pensamientos. Miré la ensalada frente a mí, pero la idea de comer me revolvió el estómago. En su lugar, cogí la copa de vino y la vacié de un trago. Mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos. Rabia, dolor, incredulidad, todo se mezclaba en un cóctel tóxico que amenazaba con ahogarme. Pero por encima de todo, sentía una extraña calma. Una calma que me asustaba. Respiré hondo, tratando de poner orden en el caos de mi cabeza. Tenía que pensar, tenía que planear. No podía permitirme derrumbarme, no aquí, no ahora. Todavía tenía una reunión importante al día siguiente, un contrato que cerrar. Mi vida personal podía estar en ruinas, pero mi vida profesional no tenía por qué sufrir el mismo destino. Con manos temblorosas, saqué mi portátil del bolso y lo encendí. Necesitaba distraerme, sumergirme en el trabajo hasta que pudiera procesar todo lo que había pasado. Pasé las siguientes horas revisando informes, preparando presentaciones, haciendo cualquier cosa que me mantuviera ocupada y me impidiera pensar en Javier, en la casa que ya no era mía, en la vida que se había desvanecido en el aire. Cuando por fin volví a mi habitación, era más de medianoche. Me dejé caer en la cama, completamente vestida, demasiado agotada incluso para llorar. El sueño, sin embargo, se negaba a llegar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Javier con una mujer joven y hermosa, sonriendo, feliz, mientras yo me quedaba sola en la oscuridad. Me levanté y me acerqué a la ventana. Madrid seguía viva a esas horas, con gente riendo y charlando en las terrazas de los bares. Me pregunté cuántas de esas personas estarían viviendo su propia tragedia personal, cuántas estarían ocultando su dolor tras una sonrisa. Esa noche, mientras la ciudad dormía, tomé una decisión. No iba a dejar que esto me destruyera. No iba a ser la víctima en la historia de Javier. Si él podía rehacer su vida, yo también podía hacerlo. Y lo haría mejor, más fuerte. Cuando el sol empezó a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de rosa y naranja, yo ya estaba duchada y vestida. Lista para enfrentar el día, lista para cerrar el contrato más importante de mi carrera. Lista para empezar de nuevo. Salí de la habitación con la cabeza alta, dejando atrás a la María que había entrado la noche anterior. Esa María ya no existía. En su lugar, emergía una nueva versión de mí misma, una mujer determinada a no dejarse vencer por la traición y el engaño. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: no iba a permitir que la llamada devastadora de Javier fuera el final de mi historia. Sería, en cambio, el comienzo de una nueva. Los días en Madrid pasaron en un borrón de reuniones, presentaciones y noches de insomnio. De alguna manera,
logré mantener la compostura y cerrar el contrato. Mis colegas me felicitaron, ajenos al torbellino emocional que rugía bajo mi fachada profesional. Si notaron las ojeras bajo mis ojos o la tensión en mi sonrisa, fueron lo suficientemente amables como para no mencionarlo. El último día en la capital, mientras hacía la maleta, me detuve al encontrar la foto que siempre llevaba conmigo en mis viajes de negocios. Javier y yo en la Sagrada Familia, sonrientes, con la imponente fachada de Gaudí de fondo. La miré durante un largo momento antes de dejarla sobre la mesita de noche. Ya no tenía sentido llevarla conmigo. El aeropuerto de Barajas bullía de actividad cuando llegué. Familias que se reencontraban, parejas que se despedían con besos apasionados, ejecutivos que corrían con sus maletines hacia las puertas de embarque. Me sentí como una extraña en medio de tanta emoción, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal empañado. Mi vuelo a Barcelona fue corto pero eterno. Cada minuto que pasaba me acercaba más a una realidad que no estaba segura de querer enfrentar. ¿Qué haría al llegar? ¿Dónde iría? La casa que había sido mi hogar durante los últimos años ya no existía, al menos no para mí. Cuando el avión aterrizó en el Prat, sentí que mi corazón se aceleraba. Una parte de mí quería quedarse en el asiento, pedir que me llevaran de vuelta a Madrid, a cualquier otro lugar. Pero me obligué a levantarme, a coger mi maleta y a caminar hacia la salida. El aire cálido y húmedo de Barcelona me golpeó al salir del aeropuerto. Era principios de junio y la ciudad ya empezaba a llenarse de turistas, ansiosos por disfrutar del sol y las playas. En cualquier otro momento, me habría alegrado de estar de vuelta. Ahora, sin embargo, me sentía como una extraña en mi propia ciudad. Caminé hacia la parada de taxis, arrastrando mi maleta como si pesara 1 tonelada. Estaba tan absorta en mis pensamientos que casi no lo vi. Casi. Pero allí estaba, de pie junto a un coche que no reconocí, con una expresión de pánico en su rostro que nunca antes le había visto. Javier. Por un momento, consideré dar media vuelta y fingir que no lo había visto. Pero él ya me había localizado y se acercaba a grandes zancadas. María, dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca. Su voz temblaba. Yo, no sabía si vendrías hoy. He estado viniendo al aeropuerto todos los días desde que... Dejó la frase sin terminar, pero no hacía falta que la completara. Desde que me había destrozado la vida con una llamada telefónica. Lo miré fijamente, tratando de reconciliar al hombre que tenía delante con el que había sido mi compañero durante tantos años. Parecía más viejo, más cansado. Tenía el pelo revuelto y una sombra de barba de varios días. Sus ojos, esos ojos marrones que siempre me habían parecido tan cálidos, ahora estaban inyectados en sangre y rodeados de oscuras ojeras. ¿Qué ha pasado?, preguntó, su voz apenas un susurro. El pánico en su rostro se había intensificado, mezclado ahora con una confusión que no entendí. Sentí una oleada de rabia recorrer mi cuerpo. ¿Cómo se atrevía a preguntar eso? ¿Cómo se atrevía a aparecer aquí, a actuar como si fuera él quien hubiera sido traicionado? Respiré hondo, tratando de mantener la calma que había logrado conservar durante toda la semana. Todo salió exactamente como planeé, respondí, mi voz fría como el hielo. Vi cómo la confusión en su rostro se profundizaba. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo, claramente desconcertado por mi respuesta. Sin darle tiempo a recuperarse, comencé a caminar hacia la fila de taxis. Escuché sus pasos apresurados detrás de mí. María, espera, dijo, alcanzándome y poniendo una mano en mi brazo. Me aparté como si su toque me quemara. Por favor, tenemos que hablar. Nada ha salido como dije. Yo, cometí un error terrible. Me detuve y me giré para mirarlo. Un error, repetí, mi voz cargada de incredulidad. ¿Llamas error a dejarme por una mujer 13 años menor que yo? ¿A vender nuestra casa, nuestro coche, todo lo que construimos juntos? ¿A tener un hijo con otra persona? Javier palideció ante mis palabras. Las cosas no son como piensas. Por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, respondí, sorprendida por la frialdad de mi propia voz. Todo está muy claro. Ahora, si me disculpas,
necesito encontrar un lugar donde quedarme esta noche. ¿Qué? No, no puedes. Ven a casa, por favor. Podemos hablar, arreglar las cosas. Solté una risa amarga. ¿Casa? ¿Qué casa, Javier? La que vendiste para empezar tu nueva vida. El dolor en su rostro era evidente, pero descubrí que no me importaba. Todo el amor que había sentido por él, toda la historia que habíamos compartido, parecía haberse desvanecido, reemplazado por un vacío frío y oscuro. María, por favor, suplicó. Nada de eso es verdad. No vendí la casa, no hay otra mujer, no hay ningún bebé. Todo fue una mentira terrible, una estupidez. Yo, estaba asustado, confundido. Pensé que te estaba perdiendo y... Dios, lo siento tanto. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Una mentira? ¿Todo había sido una mentira? Por un momento, sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Pero entonces, la rabia volvió, más fuerte que nunca. ¿Una mentira?, repetí, mi voz temblando de furia contenida. Me destrozaste el corazón, me hiciste creer que había perdido todo, ¿por una mentira? Javier asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Lo sé, lo sé. Soy un idiota. Pero por favor, dame una oportunidad de explicarte. De arreglarlo. Te amo, María. Nunca he dejado de amarte. Por un momento, una parte de mí quiso creerle. Quiso lanzarse a sus brazos y fingir que nada de esto había sucedido. Pero entonces recordé las noches de insomnio en Madrid, el dolor aplastante que había sentido al escuchar sus palabras por teléfono. No, no podía perdonar esto tan fácilmente. Necesito tiempo, dije finalmente, mi voz más calmada de lo que me sentía. No puedo procesar todo esto ahora mismo. Necesito espacio, Javier. Vi el alivio en sus ojos, mezclado con una esperanza cautelosa. Por supuesto, lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. La casa, nuestra casa está como la dejaste. Puedes quedarte allí, yo me iré a un hotel. Asentí, demasiado agotada emocionalmente para discutir. Javier me dio las llaves con manos temblorosas y me ofreció llevarme, pero rechacé su oferta. Necesitaba estar sola, necesitaba pensar. El viaje en taxi hacia lo que una vez había sido nuestro hogar fue surreal. Las calles de Barcelona pasaban borrosas por la ventana, familiar y extrañas al mismo tiempo. Cuando llegamos, me quedé un momento en la acera, mirando la fachada del edificio. ¿Cuántas veces había entrado por esa puerta, feliz de volver a casa después de un largo día de trabajo? Ahora, sin embargo, sentía como si estuviera a punto de entrar en la guarida del lobo. El apartamento estaba exactamente como lo recordaba. Las fotos en las paredes, los libros en las estanterías, incluso el olor, todo era dolorosamente familiar. Dejé caer mi maleta en la entrada y me dirigí al salón, dejándome caer en el sofá. La cabeza me daba vueltas. En cuestión de una semana, mi vida había dado un giro de 180 grados 2 veces. Primero, creyendo que lo había perdido todo. Ahora, descubriendo que todo había sido una elaborada mentira. No sabía qué pensar, qué sentir. Miré el reloj. Eran apenas las 7 de la tarde, pero me sentía agotada hasta los huesos. Me levanté con esfuerzo y me dirigí al dormitorio. La cama estaba hecha, las sábanas limpias y estiradas. Me pregunté si Javier habría dormido aquí en mi ausencia o si habría estado en otra parte. Me tumbé sin molestarme en deshacer la cama o cambiarme de ropa. Cerré los ojos, esperando que el sueño me llevara y me diera un respiro de la montaña rusa emocional en la que se había convertido mi vida. Pero el sueño no llegaba. En su lugar, mi mente repasaba una y otra vez los eventos de la última semana. La llamada de Javier, mis noches de insomnio en Madrid, su rostro pálido y asustado en el aeropuerto. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía haber inventado una mentira tan elaborada y cruel? Y lo más importante, ¿podría perdonarlo alguna vez? Las horas pasaron lentamente.
Escuché el ruido del tráfico disminuir a medida que la noche avanzaba, los ocasionales gritos y risas de la gente que volvía a casa después de una noche de fiesta. Barcelona nunca dormía realmente, y yo tampoco parecía poder hacerlo. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a filtrarse por las cortinas, me levanté. Me sentía como si hubiera corrido una maratón, cada músculo de mi cuerpo dolía por la tensión acumulada. Me arrastré hasta la cocina y puse la cafetera. El aroma del café recién hecho llenó el apartamento, trayendo consigo un atisbo de normalidad en medio del caos. Con la taza de café en la mano, me senté en el balcón. La ciudad empezaba a despertar, los primeros coches y peatones aparecían en las calles. Desde aquí podía ver la silueta de la Sagrada Familia recortada contra el cielo del amanecer. Javier y yo solíamos bromear diciendo que la veríamos terminada desde este balcón. Ahora, me preguntaba si alguno de los dos estaría aquí para verlo. Mientras el sol subía en el cielo, tomé una decisión. No podía seguir así, atrapada entre el dolor de la traición y la confusión de la verdad. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Y solo había una persona que podía dármelas. Cogí mi teléfono y, antes de poder arrepentirme, marqué el número de Javier. Sonó 3 veces antes de que su voz, ronca y cansada, respondiera. ¿María? Respiré hondo. Tenemos que hablar, dije. De verdad esta vez. Sin mentiras, sin excusas. Quiero la verdad, Javier. Toda la verdad. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz, cargada de alivio y miedo a partes iguales. Sí, por supuesto. ¿Dónde quieres que nos veamos? Miré alrededor del apartamento, nuestro hogar durante tantos años. No, aquí no. Necesitaba terreno neutral. En el Parc de la Ciutadella, respondí. En 1 hora. Allí estaré, dijo Javier. Gracias, María. Te prometo que te contaré todo. Colgué sin responder. No estaba segura de estar lista para esto, pero sabía que era necesario. Para bien o para mal, hoy obtendría mis respuestas. Hoy decidiría el futuro de mi matrimonio, de mi vida. Me levanté y me dirigí al baño. La mujer que me devolvió la mirada en el espejo parecía más fuerte, más decidida que la que había salido de Madrid apenas un día antes. No sabía qué me depararía el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo. Fuera lo que fuese lo que Javier tuviera que decir, estaba preparada para escucharlo. Y esta vez, sería yo quien decidiría cómo continuaría nuestra historia. El Parc de la Ciutadella estaba tranquilo a esa hora de la mañana. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras en los caminos de grava. Llegué antes de tiempo y me senté en un banco cerca del lago, observando a los patos que nadaban perezosamente en el agua. Mi mente vagaba entre los recuerdos. Javier y yo solíamos venir aquí los domingos, a veces con un libro, otras simplemente para pasear y disfrutar del verde oasis en medio de la ciudad. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? ¿En qué momento nuestra relación se había deteriorado tanto que Javier había sentido la necesidad de inventar una mentira tan elaborada? Lo vi antes de que él me viera a mí. Caminaba con pasos indecisos, mirando a su alrededor como si temiera que en cualquier momento alguien saltara de detrás de un árbol para atacarlo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi una mezcla de alivio y miedo en sus ojos. María, dijo al llegar a mi lado. Su voz sonaba ronca, como si hubiera pasado la noche en vela. Gracias por acceder a verme. Asentí sin decir nada. Javier se sentó a mi lado, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. El silencio se extendía entre nosotros, pesado y cargado de todas las palabras no dichas. Finalmente, respiré hondo y me giré para mirarlo. Quiero la verdad, Javier. Toda la verdad. Sin excusas, sin medias tintas. ¿Por qué? ¿Por qué inventaste toda esa historia? Javier cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, vi una determinación que no había estado allí antes. Tenía miedo, comenzó. Miedo de perderte,
miedo de que te dieras cuenta de que merecías algo mejor que yo. Tus viajes de negocio se hacían cada vez más frecuentes, y cada vez que te ibas, sentía que te alejabas un poco más de mí. Empecé a imaginar que conocerías a alguien más interesante, más exitoso, alguien que pudiera darte todo lo que yo no podía. Hizo una pausa, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración. Sé que suena estúpido, pero en mi cabeza, todo tenía sentido. Pensé que si te hacía creer que yo te había dejado primero, que había encontrado a alguien más, tal vez te darías cuenta de que me querías, de que no querías perderme. Lo miré incrédula. ¿Y la parte del bebé? ¿La venta de la casa y el coche? Javier tuvo la decencia de parecer avergonzado. Quería que fuera convincente. Quería que sintieras que no había vuelta atrás, que realmente te había dejado. Pensé que si creías que había formado una nueva familia, tal vez lucharías por mí. Sentí que la rabia volvía a crecer dentro de mí. ¿Luchar por ti? Después de que me dijeras que me habías engañado, que habías vendido todo lo que teníamos. ¿Cómo pudiste pensar que eso me haría querer luchar por ti? No estaba pensando con claridad, admitió Javier, su voz apenas un susurro. Estaba desesperado, asustado. Cuando te fuiste a Madrid, algo dentro de mí se rompió. Pasé días enteros imaginándote rodeada de hombres exitosos, hombres que podían ofrecerte mucho más que yo. Y entonces tuve esta idea estúpida. Me levanté del banco, incapaz de seguir sentada. Comencé a caminar de un lado a otro, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. Javier me siguió con la mirada, su rostro una máscara de arrepentimiento y dolor. ¿Y qué esperabas que pasara?, pregunté finalmente, deteniéndome frente a él. ¿Creías que volvería corriendo a tus brazos, suplicándote que me perdonaras ¿por qué exactamente? ¿Por trabajar duro? ¿Por tener éxito en mi carrera? Javier negó con la cabeza. No lo sé. No estaba pensando en las consecuencias. Solo quería que sintieras algo, cualquier cosa. Llevábamos tanto tiempo viviendo como dos extraños en la misma casa. Pensé que tal vez esto nos sacudiría, nos haría darnos cuenta de lo que teníamos. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Realmente habíamos llegado a ese punto? Tan desconectados estábamos el uno del otro que Javier había sentido la necesidad de inventar una mentira tan cruel solo para provocar una reacción en mí. Me dejé caer de nuevo en el banco, sintiendo de repente todo el peso del cansancio acumulado. ¿Por qué no simplemente hablaste conmigo, Javier? ¿Por qué no me dijiste cómo te sentías? Lo intenté, respondió, su voz cargada de frustración. Pero siempre estabas ocupada, siempre había una reunión importante, un viaje inaplazable. Y cuando estabas en casa, estabas tan cansada que apenas hablábamos. Poco a poco, dejé de intentarlo. Me convencí a mí mismo de que ya no te importaba, que solo estabas conmigo por costumbre. Sus palabras resonaron en mi interior, despertando recuerdos de cenas silenciosas, de noches en las que cada uno se iba a dormir por su lado, de conversaciones superficiales sobre el tiempo y el trabajo. ¿Cuándo habíamos dejado de hablar realmente? Eso no justifica lo que hiciste, dije finalmente, mi voz más calmada de lo que me sentía. Me hiciste creer que había perdido todo, Javier. No solo a ti, sino nuestro hogar, nuestra vida juntos. ¿Tienes idea de lo que se siente? Javier asintió lentamente. Lo sé, y lo siento tanto. Cuando te fuiste del aeropuerto ayer, cuando vi el dolor en tus ojos, me di cuenta de lo estúpido que había sido. Quería correr tras de ti, explicártelo todo, pero sabía que necesitabas tiempo. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El parque comenzaba a llenarse de gente, corredores matutinos, madres con cochecitos, ancianos que paseaban lentamente por los senderos. La vida continuaba a nuestro alrededor, ajena al drama que se desarrollaba en nuestro pequeño rincón. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Cómo se supone que vamos a seguir adelante después de esto? Javier me miró, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. No lo sé, admitió. Pero sé que quiero intentarlo. Si tú estás dispuesta a darme otra oportunidad.
Sé que no la merezco, pero te amo, María. Nunca he dejado de amarte. Sentí que las lágrimas que había estado conteniendo desde hacía días comenzaban a caer. No sé si puedo confiar en ti de nuevo, Javier. No sé si puedo olvidar lo que hiciste. No te pido que lo olvides, dijo, acercándose un poco más a mí en el banco. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor, que podemos ser mejores juntos. Podemos ir a terapia de pareja, puedo buscar ayuda para mis problemas de inseguridad. Haré lo que sea necesario. Lo miré, tratando de ver al hombre con el que me había casado, al hombre que había amado durante tantos años. Estaba allí, en alguna parte, detrás de las ojeras y la barba de varios días. Pero también había alguien nuevo, alguien capaz de hacerme un daño que nunca habría creído posible. Necesito tiempo, dije finalmente. No puedo tomar una decisión ahora mismo. Necesito pensar, necesito procesar todo esto. Javier asintió, una mezcla de alivio y decepción en su rostro. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo, estaré aquí cuando estés lista para hablar de nuevo. Me levanté del banco, sintiéndome de repente agotada. Me quedaré en casa de mi hermana por un tiempo, le informé. Necesito espacio, necesito estar lejos de todo esto por un tiempo. Por supuesto, dijo Javier, poniéndose de pie también. La casa es tuya, si la quieres. Yo puedo quedarme con mis padres o en un hotel. Negué con la cabeza. No, quédate tú. Yo necesito un cambio de escenario. Nos miramos por un momento, la distancia entre nosotros parecía a la vez inmensa e insignificante. Había tanto que quería decir, tanto que quería preguntar, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Adiós, Javier, dije finalmente, dándome la vuelta para irme. María, llamó cuando ya había dado unos pasos. Me detuve, pero no me giré. Lo siento. De verdad. Y, te amo. Cerré los ojos, sintiendo como las lágrimas volvían a caer. Sin decir nada más, comencé a caminar, dejando atrás el banco, el lago, y al hombre que había sido el centro de mi vida durante tantos años. El camino hacia la casa de mi hermana Sara fue un borrón. Las calles de Barcelona, normalmente tan familiares, parecían extrañas y hostiles. Cuando finalmente llegué a su puerta, me sentía como si hubiera corrido una maratón. Sara abrió la puerta y, con una sola mirada a mi rostro, me envolvió en un abrazo. No hizo preguntas, no pidió explicaciones. Simplemente me llevó dentro y me sentó en el sofá, desapareciendo en la cocina para volver momentos después con una taza de té caliente. Cuando estés lista, dijo suavemente, sentándose a mi lado. Y así, con el calor de la taza entre mis manos y el apoyo silencioso de mi hermana a mi lado, comencé a contar mi historia. Le hablé de la llamada de Javier, de mis días en Madrid, del encuentro en el aeropuerto y de nuestra conversación en el parque. Sara escuchó en silencio, su rostro pasando por una gama de emociones, shock, rabia, incredulidad. Cuando terminé, me sentía vacía, como si hubiera vertido todo lo que tenía dentro. Sara me abrazó de nuevo, y esta vez, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. ¿Qué voy a hacer ahora?, pregunté entre sollozos. Sara me apartó suavemente y me miró a los ojos. Ahora, vas a descansar. Vas a darte tiempo para procesar todo esto. Y luego, cuando estés lista, tomarás una decisión. Pero no tienes que hacerlo sola, ¿me oyes? Estoy aquí para ti, pase lo que pase. Asentí, agradecida por su apoyo. Esa noche, acostada en la cama de invitados de Sara, mirando al techo en la oscuridad, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. El futuro que había imaginado para mí, para Javier y para nosotros como pareja, ya no existía. Ahora tenía que decidir qué camino tomar, qué futuro quería construir para mí misma. No sabía qué me depararía el mañana, pero sabía una cosa con certeza, fuera cual fuera el camino que eligiera, sería mi decisión. Ya no dejaría que las acciones o las inseguridades de Javier dictaran mi vida. Era hora de tomar las riendas de mi propio destino. Con ese pensamiento, cerré los ojos y, por primera vez en días, caí en un sueño profundo y sin pesadillas.
Los días en casa de Sara se convirtieron en semanas. Poco a poco, fui encontrando una nueva rutina. Por las mañanas, salí a correr por el paseo marítimo de la Barceloneta, dejando que el sonido de las olas y el olor a sal del mar despejaran mi mente. Por las tardes, me sumergía en el trabajo, agradecida por la distracción que me proporcionaban los informes y las llamadas con clientes. Sara había sido un apoyo incondicional. No presionaba, no juzgaba, simplemente estaba ahí cuando la necesitaba. Por las noches, a menudo nos sentábamos en su pequeño balcón, compartiendo una botella de vino y hablando de todo y nada. Fue durante una de esas noches, casi un mes después de mi encuentro con Javier en el parque, cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. El número era desconocido, y por un momento consideré no contestar. Pero algo, tal vez intuición, tal vez simple curiosidad, me hizo deslizar el dedo por la pantalla. «Hola», respondí, con cierta cautela en la voz. «¿Señora María Sánchez?», preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. «Sí, soy yo». «¿Quién es?». «Buenas noches, señora Sánchez. Soy el abogado Carlos Ruiz. Me pongo en contacto con usted en relación a ciertos movimientos financieros realizados por su marido, Javier Martínez». Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Movimientos financieros? ¿Qué estaba pasando ahora? No entiendo, dije, tratando de mantener la calma. ¿Qué tipo de movimientos financieros? Hubo una pausa al otro lado de la línea, como si el abogado estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Señora Sánchez, tengo información de que su marido ha intentado vender la propiedad que comparten en la calle Provenca, así como un vehículo registrado a nombre de ambos. Sin embargo, debo informarle que legalmente no puede hacerlo sin su consentimiento. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. Me aferré al borde de la mesa para mantener el equilibrio. ¿Javier había intentado vender nuestra casa? ¿Nuestro coche? Pero sí me había dicho que todo eso era una mentira, que nunca había intentado vender nada. Yo, no sabía nada de esto, logré decir finalmente. Lo entiendo, respondió el abogado, su voz ahora más suave. Es por eso que me he puesto en contacto con usted. Como copropietaria, tiene derecho a la mitad de todos los bienes matrimoniales. Si su marido ha intentado vender estos bienes sin su conocimiento o consentimiento, tiene base para una demanda. Una demanda. La palabra resonó en mi cabeza como un eco lejano. Nunca había considerado llegar a este punto. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de mí seguía viendo a Javier como mi compañero, el hombre con el que había compartido tantos años de mi vida. ¿Qué opciones tengo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Bueno, tiene varias opciones, comenzó el abogado. Podemos presentar una demanda por intento de enajenación de bienes gananciales sin consentimiento. También podemos solicitar una orden de restricción financiera para evitar que intente vender o transferir más bienes. Y, por supuesto, esto podría ser la base para iniciar un proceso de divorcio, si eso es algo que está considerando. Divorcio. La palabra cayó como una losa sobre mí. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor y la traición, no había permitido que esa palabra se formara en mi mente hasta ahora. Yo, necesito pensar en esto, dije finalmente. ¿Podría enviarme más información por correo electrónico? Por supuesto, respondió el abogado. Le enviaré un resumen detallado de sus opciones legales. Tómese el tiempo que necesite para considerarlas. Y señora Sánchez, recuerde que está en su derecho de proteger sus intereses. Después de darle mi dirección de correo electrónico, colgué la llamada. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Javier había mentido. De nuevo. Pero esta vez, la mentira era aún más grande, más devastadora. Sara, que había estado observando mi conversación en silencio, se acercó y me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Le conté todo. La llamada del abogado, el intento de Javier de vender la casa y el coche, las opciones legales que tenía ante mí. Con cada palabra que salía de mi boca, sentía que una parte de mí se endurecía, como si estuviera construyendo un muro alrededor de mi corazón.
Ese hijo de... Sara se contuvo, respirando hondo para calmarse. María, tienes que luchar por lo que es tuyo. No puedes dejar que se salga con la suya. Asentí lentamente. Lo sé. Es solo que, una parte de mí todavía no puede creer que Javier sea capaz de algo así. Sara me miró con una mezcla de compasión y determinación. Escucha, sé que es duro. Pero tienes que pensar en ti misma ahora. Javier ha demostrado una y otra vez que no es de fiar. Es hora de que tomes el control de la situación. Sus palabras resonaron en mi interior, despertando algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Tenía razón. Era hora de tomar el control. Era hora de luchar. Esa noche, sentada en la cama con mi portátil, comencé a investigar. Leí sobre leyes de divorcio, sobre división de bienes, sobre mis derechos como cónyuge. Cada nueva pieza de información era como una pieza de un rompecabezas que poco a poco iba tomando forma. Y entonces, en medio de mi investigación, algo hizo clic en mi mente. Recordé mi reacción cuando Javier me llamó aquella noche en Madrid. Recordé cómo, en medio del shock y el dolor, una parte de mí se había mantenido fría y calmada. Como si, en algún nivel subconsciente, hubiera sabido que necesitaría esa calma para lo que vendría después. Todo salió exactamente como planeé, había dicho yo en el aeropuerto. En ese momento, las palabras habían salido de mi boca casi sin pensarlo. Pero ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, una parte de mí había estado planeando esto todo el tiempo. Con una nueva determinación, abrí mi correo electrónico y comencé a escribir una respuesta al abogado Carlos Ruiz. Le pedí que me representara, que iniciara los trámites necesarios para proteger mis bienes y mis intereses. Y, con un nudo en la garganta pero la certeza de que era lo correcto, le pedí que preparara los papeles del divorcio. Cuando terminé de escribir el correo, me sentí extrañamente en paz. Como si, por primera vez en semanas, estuviera tomando el control de mi vida. Ya no era la víctima en la historia de Javier. Era la protagonista de mi propia historia, y estaba decidida a escribir un final en mis propios términos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me reuní con el abogado Ruiz en su despacho, un edificio elegante en el corazón de l'Eixample. Me explicó en detalle cada paso del proceso, cada documento que necesitaríamos, cada estrategia que podríamos seguir. Su marido ha cometido un error grave al intentar vender propiedades conjuntas sin su consentimiento, me explicó Ruiz. Esto nos da una ventaja significativa en las negociaciones del divorcio. Asentí, tratando de mantener una expresión neutral a pesar de la tormenta de emociones que rugía en mi interior. ¿Y qué pasa con su supuesta amante y el bebé?, pregunté, recordando la mentira original de Javier. Ruiz frunció el ceño. Según nuestras investigaciones, no hay evidencia de ninguna amante o hijo. Parece que esa parte de la historia fue, en efecto, una fabricación. Una parte de mí se sintió aliviada al escuchar esto, pero otra parte se enfureció aún más. ¿Cómo había podido Javier inventar algo así? ¿Cómo había podido jugar con mis emociones de esa manera? Bien, dije finalmente. ¿Cuál es el siguiente paso? Presentaremos una demanda por intento de enajenación de bienes y solicitaremos una orden de restricción financiera, explicó Ruiz. Esto impedirá que su marido intente vender o transferir más bienes mientras se resuelve el divorcio. También iniciaremos el proceso de divorcio formal. Salí del despacho de Ruiz con una carpeta llena de documentos y la cabeza llena de información. Me sentía abrumada, pero también extrañamente empoderada. Por primera vez en semanas, sentía que tenía un plan, un camino a seguir. Esa noche, sentada en el balcón de Sara, mirando las luces de Barcelona brillar en la distancia, me permití imaginar un futuro diferente. Un futuro en el que no estaba atada a las mentiras y manipulaciones de Javier. Un futuro en el que era libre de tomar mis propias decisiones, de seguir mis propios sueños. ¿En qué piensas?, preguntó Sara, uniéndose a mí con 2 copas de vino. Tomé un sorbo antes de responder. Estoy pensando en cómo, a veces, las peores cosas que nos pasan pueden llevarnos a los mejores lugares. Sara me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Un divorcio puede ser duro.
Asentí lentamente. Lo sé. Pero estoy lista. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control de mi vida. Y no voy a dejar que nadie me lo quite de nuevo. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, teñiendo el cielo de tonos rosados y dorados, sentí que una nueva María estaba emergiendo. Una María más fuerte, más sabia, más decidida. Y aunque el camino que tenía por delante sería difícil, estaba lista para enfrentarlo. Porque ahora lo veía claro, todo esto, desde la llamada de Javier en Madrid hasta este momento, había sido parte de un plan. No un plan consciente, quizás, pero sí uno que una parte de mí había estado elaborando todo el tiempo. Un plan para liberarme, para redescubrirme, para reclamar mi vida como mía. Y ese plan que ni siquiera sabía que tenía, estaba funcionando exactamente como debía. El día de la audiencia amaneció con un cielo plomizo sobre Barcelona. Desde la ventana de la habitación de invitados de Sara, observé cómo las nubes grises se arremolinaban sobre la ciudad, como si el clima quisiera reflejar la tormenta que se avecinaba en mi vida. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje sastre negro que me hacía sentir poderosa y segura. Mientras me maquillaba, observé mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había sido hace apenas unos meses. Había una determinación en sus ojos, una fuerza que no reconocía del todo, pero que me llenaba de una extraña calma. Sara me esperaba en la cocina con una taza de café humeante. ¿Estás lista?, preguntó, su voz llena de preocupación y apoyo. Asentí, tomando la taza entre mis manos. Tan lista como puedo estar. El viaje hasta los juzgados fue silencioso. Sara insistió en acompañarme, y aunque una parte de mí quería enfrentar esto sola, estaba agradecida por su presencia. La ciudad pasaba borrosa por las ventanillas del taxi, y me encontré recordando todos los momentos que había compartido con Javier en estas mismas calles. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Los juzgados de Barcelona se alzaban imponentes frente a nosotras, un edificio de líneas modernas que parecía fuera de lugar entre las estructuras más antiguas del barrio. Respiré hondo antes de subir las escaleras, Sara a mi lado como una sombra protectora. En el vestíbulo, el abogado Ruiz nos esperaba. Su expresión era seria pero confiada. «Buenos días, señora Sánchez», me saludó con un apretón de manos firme. «¿Está preparada?» «Lo estoy», respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Ruiz asintió, satisfecho. «Bien. Recuerde, mantenga la calma pase lo que pase. Deje que yo me encargue de hablar. Y si en algún momento se siente abrumada, solo hágamelo saber». Seguimos a Ruiz por los pasillos del juzgado hasta llegar a una sala de espera. Y allí, sentado en uno de los bancos, estaba Javier. No estaba solo. A su lado había una mujer joven, probablemente en sus 20, y en sus brazos, un bebé. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué estaba pasando? ¿No había dicho el abogado que no había evidencia de ningún amante o hijo? Javier levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. Vi una mezcla de emociones en sus ojos, culpa, miedo, y algo más que no pude identificar. Se levantó y dio un paso hacia mí, pero Ruiz se interpuso rápidamente. «Señor Martínez», dijo con voz firme, «le sugiero que cualquier comunicación se haga a través de mí o de su abogado». Javier asintió, retrocediendo. La mujer a su lado se puso de pie, meciendo suavemente al bebé que empezaba a inquietarse. La escena era tan surrealista que por un momento me pregunté si estaba soñando. «María», la voz de Sara me sacó de mi estupor. «No dejes que esto te desestabilice. Recuerda por qué estás aquí». Sus palabras me devolvieron a la realidad. Tenía razón. No importaba lo que Javier estuviera tratando de hacer, no podía dejar que me afectara. Había venido aquí con un propósito y no iba a perder de vista mi objetivo. Minutos después, nos llamaron para entrar a la sala. El juez, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, nos miró a todos con expresión neutra. «Bien, comencemos», dijo, abriendo una carpeta frente a él. Las siguientes horas fueron una montaña rusa emocional. Escuché cómo Ruiz presentaba nuestro caso, detallando los intentos de Javier de vender propiedades conjuntas sin mi consentimiento.
Vi cómo el abogado de Javier trataba de justificar sus acciones, alegando que había actuado bajo estrés emocional. Y entonces, llegó el momento que más temía. Javier fue llamado a declarar. Se acercó al estrado con pasos lentos, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Cuando comenzó a hablar, su voz sonaba ronca y cansada. Todo lo que hice, comenzó, lo hice por miedo. Miedo a perder a María, miedo a no ser suficiente para ella. Inventé la historia de la amante y el bebé porque pensé que si creía que la había dejado, tal vez lucharía por mí. Sentí que la rabia crecía en mi interior. ¿Cómo se atrevía a presentarse como la víctima? Pero entonces, continuó Javier, cuando vi el dolor en sus ojos, cuando me di cuenta del daño que había causado, entré en pánico. Pensé que si vendía la casa y el coche, si realmente hacía realidad la mentira, de alguna manera todo tendría sentido. Sé que suena ilógico, pero en ese momento parecía la única salida. El juez lo interrumpió. Señor Martínez, ¿está admitiendo que intentó vender propiedades conjuntas sin el consentimiento de su esposa? Javier asintió, bajando la mirada. Sí, señoría. Lo hice, y sé que estuvo mal. Estoy preparado para asumir las consecuencias de mis acciones. El resto de la audiencia pasó en un borrón. Escuché argumentos legales, vi cómo se presentaban documentos y pruebas. Pero mi mente seguía volviendo a las palabras de Javier, a la imagen de él con esa mujer y ese bebé en la sala de espera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el juez se aclaró la garganta. Habiendo escuchado todos los argumentos y examinado todas las pruebas, estoy listo para emitir mi decisión. El silencio en la sala era tan denso que casi podía tocarse. Sentí la mano de Sara apretando la mía bajo la mesa. En el asunto de la división de bienes, comenzó el juez, encuentro que el señor Martínez actuó de manera ilegal al intentar vender propiedades conjuntas sin el consentimiento de la señora Sánchez. Por lo tanto, ordeno que todos los bienes en cuestión sean devueltos al control conjunto de ambas partes hasta que se finalice el proceso de divorcio. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. El juez continuó, además, dada la naturaleza de las acciones del señor Martínez y el estrés emocional causado a la señora Sánchez, ordeno que se pague una compensación por daños emocionales. La cantidad exacta será determinada en una audiencia posterior. Miré a Javier, esperando ver derrota en su rostro. En cambio, vi alivio. Nuestras miradas se encontraron por un momento, y vi en sus ojos un destello de algo que parecía casi gratitud. Cuando el juez dio por terminada la sesión, me sentí aturdida. Habíamos ganado. Había luchado y había ganado. Pero de alguna manera, la victoria se sentía hueca. Salimos de la sala en silencio. En el pasillo, vi a la mujer joven acercarse a Javier con el bebé. Ahora que los veía más de cerca, me di cuenta de que el bebé no se parecía en nada a Javier. Ruiz, notando mi confusión, se acercó y me susurró, es su sobrina y su hijo. Los trajo como apoyo moral, supongo. Un movimiento bastante bajo, si me pregunta. Sentí una mezcla de alivio y disgusto. Así que Javier había intentado manipularme una vez más, usando a su familia para crear una imagen que sabía que me afectaría. Estaba a punto de darme la vuelta e irme cuando Javier se acercó. La mujer joven y el bebé se habían ido. María, dijo, su voz apenas un susurro. Yo, lo siento. Por todo. Lo miré, buscando en su rostro al hombre que una vez había amado. Pero todo lo que vi fue a un extraño, alguien que ya no reconocía. Todo salió exactamente como planeé, le dije, repitiendo las palabras que había dicho en el aeropuerto, pero esta vez con un nuevo significado. Ya no era una frase vacía, una respuesta instintiva al shock. Era la verdad. De alguna manera, a través de todo el dolor y la confusión, había encontrado mi camino hacia la libertad. Vi la comprensión dawning en los ojos de Javier. Abrió la boca para decir algo más, pero yo ya me estaba alejando. Sara me esperaba en la puerta, lista para llevarme lejos de allí. Mientras caminábamos hacia la salida del juzgado, sentí como si estuviera emergiendo de un largo túnel oscuro. El cielo de Barcelona, que había estado nublado toda la mañana, comenzaba a despejarse. Un rayo de sol se coló entre las nubes,
iluminando las calles mojadas por la llovizna matutina. ¿Y ahora qué?, preguntó Sara mientras esperábamos un taxi. Miré a mi alrededor, a la ciudad que siempre había sido mi hogar pero que ahora se sentía como un nuevo comienzo. Ahora, dije, sintiendo una sonrisa formarse en mis labios, ahora empiezo de nuevo. En mis propios términos. El taxi llegó y nos subimos. Mientras el coche se alejaba de los juzgados, sentí que dejaba atrás no solo a Javier y nuestro matrimonio fallido, sino también a la versión de mí misma que había permitido que todo esto sucediera. La confrontación final había terminado, pero mi historia apenas estaba comenzando. Y esta vez, yo sería la única autora de mi destino. Los meses siguientes a la audiencia pasaron en un borrón de papeleos, reuniones con abogados y largas noches de reflexión. El proceso de divorcio avanzaba lentamente, pero con cada paso que daba, sentía que me acercaba más a mi verdadero yo. Con el dinero de la compensación y la venta de algunos bienes conjuntos, pude permitirme comprar un pequeño apartamento en la Barceloneta. No era nada lujoso, pero tenía una vista al mar que me robaba el aliento cada mañana. El día que me mudé, Sara me ayudó a cargar las cajas. Mientras desempacábamos, no pude evitar sentir una mezcla de nostalgia y emoción. Cada objeto que sacaba de las cajas era un recordatorio de mi vida pasada, pero también una promesa de un nuevo comienzo. ¿Estás segura de que quieres quedarte con esto?, preguntó Sara, sosteniendo un marco con una foto de Javier y yo en nuestra luna de miel en Grecia. Miré la foto por un momento, recordando la felicidad que sentíamos en ese entonces. Sí, respondí finalmente. Es parte de mi historia. No quiero olvidar, solo quiero aprender y seguir adelante. Sara asintió, colocando la foto en una estantería junto con otros recuerdos de viajes y momentos felices. Eres más fuerte de lo que crees, ¿sabes? Sonreí, sintiendo una oleada de gratitud hacia mi hermana. No lo habría logrado sin ti. Esa noche, después de que Sara se fuera, me senté en el pequeño balcón de mi nuevo apartamento. El sonido de las olas rompiendo en la playa llenaba el aire, mezclándose con las risas y conversaciones de la gente que paseaba por el paseo marítimo. Cerré los ojos, dejando que la brisa salada acariciara mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco fui encontrando mi ritmo en esta nueva vida. Mis mañanas comenzaban temprano, con una carrera por la playa antes de que el sol estuviera demasiado alto. Luego, me sumergía en mi trabajo, agradecida por la distracción y el sentido de propósito que me proporcionaba. Pero las tardes y los fines de semana eran míos. Comencé a explorar partes de Barcelona que nunca había tenido tiempo de visitar antes. Me perdí en las estrechas callejuelas del barrio gótico, descubrí pequeñas librerías escondidas en el Raval, y pasé horas sentada en los bancos ondulados del Parc Güell, maravillándome con la visión de Gaudí. Fue durante uno de estos paseos de fin de semana cuando me encontré frente a un centro comunitario en el barrio del Born. Un cartel en la puerta anunciaba clases de pintura para principiantes. Sin pensarlo dos veces, entré y me inscribí. La primera clase fue un desastre. Mis líneas eran torcidas, mis colores se mezclaban de formas extrañas, y al final de la sesión, mi lienzo parecía más el trabajo de un niño de 5 años que el de una mujer adulta. Pero por primera vez en mucho tiempo, me reí. Me reí de mis errores, de mi falta de habilidad, de lo absurdo de la situación. Y se sintió bien. Seguí yendo a las clases semana tras semana. Poco a poco, mis pinturas comenzaron a mejorar. No eran obras maestras, pero había algo en ellas que me llenaba de una satisfacción que no había sentido en años. Cada pincelada era una afirmación de mi nueva identidad, cada color una celebración de mi libertad recién descubierta. Un día, mientras pintaba una vista del mar desde mi balcón, recibí una llamada de Ruiz, mi abogado. Señora Sánchez, su voz sonaba animada, tengo buenas noticias. El divorcio ha sido finalizado. Todos los papeles están en orden. Es oficialmente una mujer libre. Sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza, y una extraña sensación de vértigo. Era como si estuviera parada al borde de un acantilado, lista para saltar hacia lo desconocido. Gracias, Ruiz, respondí después de un momento. Por todo. Esa noche, decidí celebrar. No con una gran fiesta o una cena lujosa,
sino de la manera que ahora sentía más auténtica para mí. Invité a Sara a mi apartamento, abrimos una botella de vino, y nos sentamos en el balcón a ver la puesta de sol sobre el Mediterráneo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sara, su voz suave y llena de preocupación. Tomé un sorbo de vino, considerando la pregunta. Libre, respondí finalmente. Asustada. Emocionada. Todo al mismo tiempo. Sara sonrió, entendiendo. Es un nuevo comienzo, María. El mundo es tuyo ahora. Y tenía razón. Era un nuevo comienzo. Pero también era el resultado de un viaje que había comenzado aquella noche en Madrid, cuando recibí la llamada de Javier. Cada decisión que había tomado desde entonces, cada momento de dolor y de fuerza, me había llevado a este punto. Los días siguientes los pasé reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Sobre la importancia de la honestidad, no solo con los demás, sino conmigo misma. Sobre la fuerza que no sabía que tenía hasta que me vi obligada a usarla. Sobre el valor de la familia y los amigos que te apoyan incondicionalmente. Una mañana, mientras caminaba por la playa, vi a una mujer sentada en la arena, llorando silenciosamente. Sin pensarlo, me acerqué a ella. ¿Estás bien?, pregunté suavemente. La mujer levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. Mi marido me ha dejado, dijo entre sollozos. No sé qué hacer. Siento que mi vida se ha acabado. Sentí una punzada en el corazón, recordando vívidamente cómo me había sentido en esa misma situación. Me senté a su lado en la arena. Te entiendo, le dije. Pasé por lo mismo hace un tiempo. Y sé que ahora parece que el mundo se ha acabado, pero te prometo que no es así. La mujer me miró, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Cómo lo superaste? Sonreí, recordando mi propio viaje. Un día a la vez. Aprendiendo a conocerme de nuevo, a amarme a mí misma. Descubriendo nuevas pasiones, nuevos sueños. No fue fácil, pero cada día se hizo un poco más llevadero. Hablamos durante horas, compartiendo nuestras historias. Le conté sobre las clases de pintura, sobre mis paseos por la ciudad, sobre cómo había aprendido a disfrutar de mi propia compañía. Y mientras hablaba, vi cómo la esperanza comenzaba a florecer en sus ojos. Todo saldrá bien, le dije al final, repitiendo las palabras que tanto había necesitado escuchar yo misma en mis momentos más oscuros. Solo tienes que creer en ti misma. Cuando nos despedimos, la mujer me abrazó con fuerza. Gracias, susurró. Me has dado esperanza. Mientras caminaba de vuelta a casa, me di cuenta de algo importante. Mi experiencia, todo el dolor y el crecimiento por el que había pasado, no solo me había transformado a mí, sino que me había dado la capacidad de ayudar a otros. De alguna manera, el universo había tomado mi dolor y lo había convertido en un regalo que podía compartir con los demás. Los meses pasaron, y poco a poco, mi nueva vida tomó forma. Mi trabajo floreció, mis pinturas mejoraron, y comencé a hacer nuevos amigos. Empecé a viajar sola, descubriendo que disfrutaba de mi propia compañía más de lo que nunca había imaginado. Un día, mientras organizaba mi apartamento, encontré la vieja foto de Javier y yo en Grecia. La miré durante un largo momento, sorprendida al darme cuenta de que ya no sentía dolor al ver su rostro. En su lugar, sentí gratitud. Gratitud por los buenos momentos que compartimos, por las lecciones que aprendí, incluso por el dolor que me llevó a redescubrirme. Cogí la foto y la guardé en una caja junto con otros recuerdos del pasado. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba tenerla a la vista para recordar quién era y lo lejos que había llegado. Esa noche, parada en mi balcón, mirando las luces de Barcelona brillar contra el cielo nocturno, me sentí completa. Había pasado por el infierno y había salido más fuerte. Había perdido mucho, pero había ganado aún más. Y mientras el sonido de las olas llenaba el aire, sonreí para mí misma. Porque sabía que esto era solo el comienzo. Que cada día traería nuevas aventuras, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para crecer y amar. Mi viaje había sido largo y difícil, pero ahora lo veía claro. Todo había salido exactamente como debía. No porque alguien más lo hubiera planeado,
sino porque yo había encontrado la fuerza para tomar el control de mi propia historia. Y esa historia, mi historia, apenas estaba comenzando.